Seguimos en esta histórica jornada de juramentación de Donald Trump aquí en Noticias Univisión y en EMAS. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Leopoldo Gómez, él es analista político y me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Está también en la Ciudad de México Viridiana Ríos, con ella estaremos platicando. Y de entrada preguntarte, ¿cómo viste tú el discurso? Leopoldo, no hemos escuchado tu punto de vista al respecto. Pues mira, Denise, me parece que fue un discurso muy distinto que el de hace 8 años. El discurso de 8 años me parece que daba una visión bastante cruda y negativa de lo que era, incluso socialmente, Estados Unidos, cuando hablaba de la carnicería americana que se vivía. Poco programático aquel discurso de grandes ideas y pinceladas. Lo veo un discurso mucho más programático, aunque sí tiene un mensaje político muy fuerte. La crítica al gobierno de Biden es devastadora. Habla de la traición horrible, de la traición horrible, y se refiere obviamente al gobierno de Biden. Entonces sí tiene esa carga política, pero es más política y mucho más programático. En lo que concierne a México, ya han hablado aquí sobre los temas, pero me parece que está claramente el tema de la migración es prioritario en su discurso, con todo lo que implica para México. También trata el tema de crimen organizado, al decir que va a designarlos como organizaciones terroristas a los carteles, y las tarifas las menciona, pero nada más lo insinúa, no dice en concreto qué piensa hacer al respecto. Y esos son los 3 temas que incidirían más directamente sobre México. Interesante, porque en estos momentos sabemos que llegaron a reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, allá en México, el secretario de Agricultura, los 2 titulares del Instituto Nacional de Migración, Marat Bolaños, también llegó el director de Aduanas, que estuvo y se fue, está el general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional. En fin, una reunión previsible, y me voy a México, Viridiana Ríos, previsible que hubiera una reunión, por supuesto, alrededor de la presidenta, como debe estar ocurriendo, está ocurriendo en México, pero está ocurriendo en Panamá y en muchas otras partes del mundo, para hacer un primer análisis de este discurso del nuevo presidente de Estados Unidos y de qué implicaciones tiene para cada uno de esos países. Bueno, concuerdo, Denise, con lo que mencionaba Leopoldo, y agregaría que otro de los grandes cambios que observamos en este discurso es que yo diría que la narrativa del trumpismo quedó mucho más clara. Es una narrativa que comienza desde la victimización, diciendo que el país ha sido víctima de México, por ejemplo, en temas migratorios y de Latinoamérica, que ha sido víctima de los cárteles de la droga, razón por la cual tienen un problema de consumo de drogas. En fin, que el Estado americano ha perdido esta característica de excepcional que había pues rodeado, digamos, los discursos de la gran americana desde hacía muchos años como parte de la cultura tradicional estadounidense. Y al hablar de eso, él se posiciona, y creo que esto fue clarísimo en su discurso, él se posiciona a sí mismo como el Salvador, una especie de Mesías, una especie pues de liberador de Estados Unidos, en donde él nos dice pues que sus políticas precisamente van a volver a Estados Unidos a esa situación imaginaria que bueno, no existió, en donde supuestamente Estados Unidos era un país más grande porque no tenía migrantes, porque tenía sus fronteras cerradas y porque tenía un comercio mucho más limitado con las naciones extranjeras. La realidad es que parte del éxito de Estados Unidos como potencia global es precisamente que se han beneficiado de flujos migratorios, se han beneficiado también de políticas comerciales en donde han podido reducir el precio de sus artículos, en fin, vuelto a sus empresas más productivas. Pero bueno, creo que este tipo de discurso quedó extremadamente claro, y yo creo que lo vamos a continuar escuchando por mucho tiempo durante esta administración. Y justamente me gustaría también agregar un tema del que hemos hablado poco. Se refirió al petróleo como un oro líquido, y básicamente de una manera muy reivindicativa, no sé cómo lo viste, Javier Tello, empezó a hablar de que claramente se iba a explotar el petróleo, que iban a retirar todas las decisiones sobre favorecer la compra de automóviles eléctricos. En fin, lo hemos dejado de lado ante la importancia de otras cosas que dijo, pero es parte también de lo que dijo el día de hoy, de un cambio en esto que había sido pues denunciado por él como parte de estas medidas políticamente correctas, pero que iban en detrimento de Estados Unidos. ¿Cómo lo viste?
Sí, yo creo que ese discurso tiene dos componentes. Uno, el que describes, es decir, un discurso en contra del llamado Green New Deal, en contra de quien quiere hacer algo respecto al cambio climático. Entonces está esa parte revanchista de echar para atrás lo hecho por Biden en esos temas. Pero creo que también es una pieza muy importante en su lucha en contra de la inflación. Muchas de sus otras políticas son inflacionarias, pero algo que podría permitir reducir o bajar la inflación es precisamente energía más barata. Y una manera de lograr esa energía más barata es, para citar a Donald Trump, drill, baby, drill. Sacar gas y petróleo donde se pueda, cueste lo que cueste para el medio ambiente, para que se reduzca el precio de esos energéticos, y es una manera de controlar o incluso bajar el nivel de precios. Carlos, me gustaría tu punto de vista. Obviamente una reunión alrededor de la presidenta Claudia Sheinbaum, esperable sin duda. Lo decía, que tanto en México como en otras partes del mundo, pues simplemente se estén digiriendo estas noticias. Sí, fíjate, Denise, que ahora que se comentaba que probablemente el principal integrante del gabinete que sea confirmado por el Senado sea Marco Rubio, me parece detectar ahí algo que podría ser una buena noticia para la presidenta Sheinbaum, en la medida en que Rubio ha sido quizás el político del grupo del círculo de Trump más vocal en cuanto a la necesidad de que esta suerte como de operativos de los que se ha hablado, que Estados Unidos podría desplegar contra objetivos del crimen organizado, de los cárteles, los laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, Marco Rubio ha sido muy enfático en la necesidad de que esos operativos se realicen en coordinación con las autoridades mexicanas. A diferencia de otras voces dentro de la órbita trumpista que han apoyado, digamos, que estos se hagan de manera unilateral, incluso sin informar a México, Rubio ha sido muy enfático, y de hecho la propia presidenta Sheinbaum ha acusado recibo de ese mensaje de Marco Rubio, y ha dicho que, bueno, que ella se puede entender bien con el Departamento de Estado. Yo creo que dentro de esta reunión que está transcurriendo en este momento, tratando de reaccionar a estos primeros anuncios de Trump, ahí hay, digamos, pues una buena noticia para la presidenta Sheinbaum, ¿no? Gracias, Carlos. Me gustaría preguntarte, Leopoldo, ¿hay una sorpresa para ti? Muchos están diciendo, esperábamos ciertas medidas, el tono incluso de un discurso en donde, pues muy en el tono de lo que dijo el día de ayer en este discurso, último discurso más partidista. ¿Sentiste que había alguna noticia nueva, algo nuevo? Realmente no sentí ninguna novedad, tal vez lo del tema de tarifas que no fuese más puntual, porque en los otros temas sí, digamos, le dio seguimiento y puso sobre la mesa ya en blanco y negro lo que vino proponiendo a lo largo de la campaña. Aquí creo que fue más ambiguo. Hay un tema ahí que también ya se filtró desde la mañana, sobre todo en los programas de televisión noticiosos, que es esta idea de la revolución, digamos, de la conciencia hacia el sentido común. El common sense. El common sense, el sentido común. Y eso me parece que es un tema del que no hemos hablado, me parece bastante relevante, porque es el reflejo de un cambio de época. No es por lo que diga tanto en el discurso, porque mucho de lo que dice incluso es ir para atrás, es que regrese el péndulo. Pero lo que sí puedes ver, y ayer nos veíamos, Denise, allí cuando estaba el discurso en la arena y lo veíamos en el lobby de un hotel, la gente, ¿no? Es decir, el ánimo sí es muy distinto. Lo que antes parecía ser impensable se ha vuelto pensable. Y ves un grupo bastante diverso de seguidores de Trump, sombreros de MAGA, hispanos, afroamericanos, blancos, y se vuelven aceptable lo que hace 8 años no era aceptable, que era un shock escucharlo. Hace 8 años lo que Trump detonó fue realmente una resistencia, y ahora hay como mayor aceptación. Y entonces es esa revolución, yo creo, del sentido común, y es porque el sentido común de alguna manera ha cambiado, Denise. Pues claro, porque es decir, el sentido común en general lo que refleja es cuál es el discurso dominante de la época. Y que a todo mundo le parece lo obvio, lo evidente, pero desde luego eso no
no es el mismo siempre, sino que cambia según las prioridades. Lo hemos visto y eso lo hemos comentado. Un ambiente en Washington y en el país, claramente aquí en Estados Unidos, muy distinto al de hace 8 años, que veía con recelo llegar a Donald Trump. Hoy lo abraza, y no solo lo abraza mucha gente, sino también las élites económicas que las vimos peleándose por estar presentes en estos pocos lugares que quedaron disponibles para poder asistir a esta juramentación. Pero bueno, así las cosas, hay muchas cosas de qué platicar sobre lo ocurrido el día de hoy. Habló de detener la censura, con lo cual también provocó muchos aplausos. Habló de regresar el orden y la ley a las ciudades, que ha hecho una crítica muy profunda de las ciudades, sobre todo gobernadas por los demócratas. Pidió no usar a la justicia y dijo que se acababa el uso de la justicia como un arma. Él ha presentado las acusaciones que se hicieron en su contra como una persecución, utilizando las leyes y la justicia en su contra. Dijo que ya no va a volver a ocurrir. En fin, muchos temas que se pueden hablar.